En estos momentos de la humanidad y de la Argentina, Pablo Hacker, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, hola Marina. Suele decirse en voz alta que con el fascismo no se negocia ni se dialoga, que al fascismo se lo combate. Con el color rojo. Tal vez eso sea una idea que nació durante la era de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez, repensada esa instancia de la humanidad, tuvo mucho que ver con la complacencia que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, tuvieron en su momento con los fascismos emergentes en Europa, porque los consideraban un contrapeso del poder soviético a partir de la revolución de 1917, cuando se dieron cuenta de lo que ocurría. Era tarde para lágrimas. Cuando se dieron cuenta, Hitler era dueño de media Europa y se disponía a ir a por Inglaterra y Estados Unidos. No tenía problemas con España, un dictador Franco, no tenía problemas con Italia, estaba Mussolini, no tenía problemas con Japón, estaba el emperador Hirohito, que lo apoyaría en su cruzada. En la narrativa a la que estamos acostumbrados, la narrativa estadounidense, fueron los aliados y Estados Unidos a la cabeza de los aliados, el día del desembarco en Normandía, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La verdad histórica es que la Unión Soviética fue completamente central en el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, y la guerra concluyó con la toma de Berlín, el suicidio de Hitler por el Ejército Rojo, el Ejército Soviético. Este es el himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el desarrollo de todas estas series de hechos, como le pasó a Napoleón en el siglo anterior, el sueño imperial de Hitler tropezó con la Unión Soviética y terminó de empezar a caer con el sitio y la batalla de Stalingrado. Les contaba, desde el sábado 17 de junio está en cartel en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Osvaldo Pugliese, todo tiene que ver con todo. Entradas a la venta en la alternativa teatral, una obra llamada El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado. El Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, escribió una obra fortísima sobre Stalingrado, contando que los que a Francia y a Europa habían humillado se pudrían a tus pies, Stalingrado. Director y actor de las crónicas antifascistas en Stalingrado, El invierno del oso, Manuel Santos Iñurrieta, aquí con nosotros. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto enorme estar con todos ustedes aquí en esta radio. El gusto es nuestro, bienvenido, compatriota. Muchas gracias, muchas gracias. Para quien no tuviera la menor idea, perteneces a un grupo que ya hizo obras llamadas Teruel, Fidel Fidel, Mientras cuido de Carmela, Eléctrico, Carlos Marx y Buenos Aires Épica. ¿Cuál es la idea detrás de esta dramaturgia, de estas performances teatrales? Bien, somos un grupo que va a la búsqueda de un lenguaje asociado a la idea de una épica latinoamericana, de un teatro que conecte con lo político, con lo histórico, con lo social, ¿no? En ese discurrir vamos y traspolamos la frase siempre de Carlitos Marx que dice nacional en su forma, internacional en su contenido, ¿no? Quiero decir, somos actores y actrices que vivimos en esta ciudad con estas características, en este país, en este continente. Entonces vamos rastreando todas esas historias y los imaginarios que conectan y que nos constituyen, que nos hacen. Esa es un poco la búsqueda grupal. ¿Qué hace el analista internacional, nuestro amigo y compañero en la radio, seguro que está escuchando, Atilio Borón en la obra? Atilio Borón, en Eléctrico Carlos Marx, ya hizo de taxista que llevaba a Marx en el taxi, que yo interpretaba a Marx en ese momento. Buen y él rol era para Atilio, el taxista que lleva a Carlitos Marx. Imagínate un taxista de esas características. Te agarra Atilio y te lleva. Bueno, y acá hace de soldado soviético también, que ante la muerte de este soldado inminente aparece casi como un espectro. Atilio le dice, solo no está solo, y empieza a desarrollar un poema muy bonito de Atilio que da cuenta que no estamos solos y solas, somos un montón de cosas. En esta obra, en El invierno del oso, tu papel es la de un soldado soviético que está herido. Sí, que está herido y encuentra en el humor una herramienta posible para estirar su subsistencia, digamos, ¿no? Y cumple también otro rol,
que en medio de esa batalla es el encargado de dar vuelta a un disco, el del tango de la muerte. Porque cuenta la leyenda que los nazis en Auschwitz ponían el tango de la muerte para desmoralizar a los prisioneros. Y acá en Stalingrado se la devolvemos, dice. Casi como una suerte de rol del arte, como un desquite simbólico. Entonces hay francotiradores, paracaidistas, y está el que pasa el disco que quizás tenga un poco menos de glamour, pero también tiene su importancia. El protagonista de la obra reflexiona sobre las utopías sociales, el horror del fascismo y su alarmante resurgimiento a 80 años del triunfo sobre el nazismo. Así es. O sea que el protagonista de la obra sale del lugar de Stalingrado. Exactamente. ¿Por qué? Porque el protagonista, al estarse muriendo, entra en un viaje en un momento medio onírico y se encuentra que los nazis han vuelto, y han vuelto con nuevas tecnologías, con nuevas armas, con teléfonos celulares, con redes de internet, y construyen realidades y subjetividades. Y ahí desde ese punto de vista conecta con este presente, con este resurgir del odio en Europa y en todas partes del mundo, ¿no? Tenés puesto un pañuelo palestino. Sí, señor, porque hay una discusión también en la obra en relación a sobre qué hacemos humor. Podemos hacer humor de muchas cosas, pero en este caso, este soldado tiene un límite. No hace humor sobre el Holocausto, tampoco sobre el genocidio en Palestina, tampoco sobre los 30.000 desaparecidos, sobre el dolor del otro tampoco hace humor, ¿no? Claro, para hacer humor sobre esos temas hace falta que pase una cantidad de tiempo que no ha pasado, podemos pensar, ¿no? Así es, sí. En tiempo histórico es nada prácticamente, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué clase de público va al Centro Cultural de la Cooperación a ver esta obra o las obras anteriores? ¿Un público que ya está convencido de las ideas o va un público que entra a ver qué pasa? Yo creo que no, creo que hay de todo. Hay un público que se asocia a la idea del Centro Cultural de la Cooperación, que conoce el Centro Cultural de la Cooperación, pero bueno, el recorte de Corrientes 1543 también atrae otros públicos, y con ellos entablamos distintos diálogos. Entre nosotros, qué lujo que es el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Enfrente del Teatro San Martín en la ciudad de Buenos Aires. Hermosa sala. No, porque además estábamos acostumbrados, no sé, por la historia de Lift, pongo un solo ejemplo, claro, o de los cines donde se hacían funciones de cine debate, etcétera, a que cierta cultura, la de la izquierda, la del progresismo, tuviera un marco triste, un marco vetusto, un marco antiguo, con olor a pis de gato, con recuerdos de abuelos. Y el Centro Cultural de la Cooperación es un lugar tan moderno, tan estéticamente nuevo, y tan generoso en sus espacios. Como si no se pudiera hacer la revolución con alegría, ¿no? O sea, bueno, por favor. Hubo un tiempo muy grande, fíjense que uno de los aciertos de comunicación del macrismo fue presentarse como la alegría, la revolución de la alegría, la diversión, y también de los libertarios, ¿no? Pum para arriba, claro, la transgresión, mientras el resto parecía más gris, más aplacado. Hay que conseguir una herramienta que sustituya la motosierra, ¿viste? Sí. Puede ser. ¿Y cuál sería? Y hay que pensar, pero algo simbólico. Un fratacho para volver a construir las cosas. No sé si tiene que ser una herramienta justamente para la construcción, sino, bueno, pensar en algo simbólico que pueda unir o cohesionar a todos los argentinos. Una Kalashnikov quedaría mal, ¿no? Pues, digo yo. Una K-47. Yo volvimos del exilio allá por el 83-84 y mi primer jardín de infantes se llamaba El Soldadito Rojo. Ajá. ¿Estaba elegido específicamente por eso, no? Bueno, no sé si mi mamá me mandó El Soldadito Rojo específicamente por algo, puede ser, pero me gustaba esto de que había algo en ese color como fractal, ¿no? Como hay algo de... Nos pasa a todos, ¿eh? En el año 77, en mi colegio secundario, donde ya no usábamos uniforme, estaba en sexto año, en Mendoza, una profesora de historia, que luego fue diputada en el 83 por el alfonsinismo. Un día delante de toda la clase me dijo: ¿por qué viene vestido de rojo? Yo venía de una familia connotada, mi padre estaba exiliado del 76, también ella sabía, bastante rojitos, ¿no? Ella sabía, y yo no me di cuenta hasta que miré mi pullover, que es un pullover muy parecido a uno que uso actualmente, y le respondí, es que es una herencia de mi madre que murió hace 7 años, y entonces me gusta ponerme esta ropa. No me había dado cuenta del color rojo.
cosa que era absolutamente, Claro, pero era dictadura. absolutamente verdad. Era la dictadura militar, estaba prohibido besarse en las plazas, por ejemplo, Claro. no podía ser detenido, y el color rojo le llamaba mucho la atención a otras personas. A mí me parecía re natural. Cuando Mauricio Macri ganó por primera vez las elecciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y antes de asumir hizo un recorrido por los lugares de trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando terminó el recorrido le preguntaron qué le había parecido. Macri tiene muchos problemas en la cercanía con la gente, no da la mano, si la da la mano la saca rápido, transpira en seco. Tal vez sean consecuencias psíquicas en su personalidad del secuestro, del que fue víctima. Es posible que sea así, pero empáticos tiene somos un nosotros. distanciamiento muy específico de la gente que no conoce. Su comentario sobre lo que había visto en las dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue: todo el mundo toma mate y hay mucha gente vestida de rojo. Parece ser que para otra gente, que no somos nosotros mismos, Eso está mal. El rojo llama la atención. Y no porque sea un color del rosismo, sino más vale porque es un color que sintetiza otras ideas que tienen que ver con el socialismo, el comunismo, los sueños libertarios, etcétera, ¿no? Tremendo. Es tremendo, pero nosotros no lo vemos y otros siempre lo ven. Sí. ¿Qué parlamento podés decir de la obra del invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado? Tengo un versito siempre preparado. Hay A uno ver. que dice, Como si estuvieras en la sala, ¿eh? como si estuviera en la sala: tanta comedia me marea, pegué bajón. Veo un chorrito de sangre y me baja la presión. Es la parca que para decir vayamos redondeando, sintetizando, atando cabos. Ahora, un agujerito diminuto, insignificante, te manda 8 metros bajo tierra en un instante. Pero me la aguanto porque a los nazis no quiero cederle mi esperanza que fuego mañana corazón. Aguanto, sí señor, por los 2 millones de muertos, que es como un coso indescifrable de dolor. Bronce de medalla, bronce de casquillo, de francotirador, Katiuska K-47, Mijael Kalashnikov. Aguanto porque en Stalingrado aún hay una plaza y una fuente, la del cocodrilo Barmaley. Cuenta la leyenda que el cocodrilo se pasea, fuma habano, se escupa el suelo, es un maleducado. Abrió grande su boca y se tragó una familia entera. Pero los niños, sonrientes, a la familia rescataron. Luego volvió a abrir grande su boca y esta vez se tragó al sol, y ahí la oscuridad sobre nosotros descendió. Y nosotros entonces armaremos, como los niños, un coso así, un coso rojo. Cosas y cosos sobre la oscuridad marcharemos, y habrá que aguantar los inviernos quietitos en nuestro lugar, sin regalar medio metro como aquel otro coso que era un coso tremendo, Vasily Saize, el ojo al idioma, como una bala pondremos. Y este poema es un concierto, es una escalera, es una fiesta, todo eso y mucho más. Es como gritar que hay que aguantar los trapos, que no me muevo ni me aparto hacia ella poca gente en el teatro, que aguantar de todas, porque lo nazi nada de nada, ni un poquito ni una mierda. Hay que aguantar porque hay que aguantar y sostener el amor. Qué lindo, bravo, bravísimo. Qué Es muy suerte bueno. escuchar algo así después de tanto despilfarro de otras cosas, ¿no? Tanto paca-paca, ¿no? hay que aguantar. Y tampoco importa si está tan llena la sala, ojalá la sala esté siempre llena. Con su habilidad tecnológica, Pablo Hacker puede buscar Batalla de Stalingrado. Sí, por supuesto. Aquellos que no sepan nada, ¿no? La excursión imperial de Napoleón por toda Europa fracasó en la Rusia de entonces. Ujú. La excursión imperial de Hitler por toda Europa conquistó de Alemania hacia el oeste todo lo que ocurría, todo lo que acontecía, y tenía planes más expansivos. Tropezó cuando, yendo para el otro lado, para el este, llegó a la Unión Soviética. Hay quienes dicen que fue el invierno el que triunfó. El frío del invierno pudo más que las apetencias imperiales de Napoleón y de Hitler. ¿No fue la estrategia soviética que no plantó combate hasta que fue el invierno y entonces supo que tenía una supremacía? ¿Qué dice Wikipedia de la batalla de Stalingrado? La Es batalla así de como Stalingrado dice fue Carlos. un gran enfrentamiento bélico entre el ejército rojo de la Unión Soviética y el Wehrmacht, fuerzas armadas de la Alemania nazi, y sus aliados del eje, por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fíjese si hay un apartado ahí contando cuánta gente murió. Sí. Los que murieron en el sitio de Stalingrado por parte de los nazis de hambre y los que combatieron. Con bajas estimadas en más de 2 millones de personas
entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta en la historia de la humanidad. De eso se trata, la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, con 2 millones de muertos. Saquen la cuenta, 2 millones de muertos. La población total de Uruguay es de 3 millones de personas. Es decir, que muchas veces cuando la narrativa sobre cómo se terminó el nazismo, aquel fascismo de entonces, el que ha resurgido 80 años después, es solamente de una parte, se está ignorando la verdad. Por eso insistimos muchos en volver a contar la historia real y no la historia que nos deformaron en plena batalla cultural después del final de la guerra los medios de comunicación y la producción artística estadounidense, que tenían su derecho, porque acá, a esta zona del mundo, la producción artística y los medios de comunicación soviéticos no llegaban. Y entonces quedamos muy alejados también de esa narrativa que existió y fue muy poderosa, ¿no? Sí, sí, sin ningún lugar a duda. En la obra hablamos de que los norteamericanos recién ingresan en el 44. Claro. Después con 2 bombas atómicas se ponen al día inmediatamente. La guerra termina en el 39, empieza en el 39, termina en el 45, los estadounidenses ingresan en los últimos meses. Hay que decir también qué mundo será este, que los buenos, los de la narrativa de nosotros ganamos la guerra, concluida la guerra y cuando estaba muerto Hitler y el poder nazi se había derrumbado, dijeron que para probar lo que ya habían avanzado en tecnología nuclear, tiraron 2 bombas atómicas sobre 2 poblaciones civiles inocentes en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, acaso como venganza del ataque kamikaze contra Pearl Harbor en los meses previos al inicio de la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, brutal. Nuestro soldado en un momento descarga. ¿Nuestro soldado se llama? Nuestro soldado no es tiene, anónimo. No, es anónimo. No se llama Igor ni Víctor. No, lo que sí nuestro tiene, soldado es nuestro soldado, sí, no tiene... Lo que tiene es una bala incrustada con la cual entabla un vínculo. La bala la bautiza Lily Brick como la esposa del poeta Mayakovsky, que es inspiración de toda la nación. Y en un momento tiene que hacer uso de la bala, lo que acelera un poquito su desenlace. Pero sí, en un momento también llamado al alto mando para ver qué pasa con la contraofensiva soviética de la que hablábamos, el gran cerco de Stalingrado, que bueno, tácticamente es una cosa de una obra maestra de la táctica militar moderna, digamos, ¿no? Pero que llama y dice que los norteamericanos están llegando en el 44 con 5 directores de cine y varios equipos de filmación para editorializar la guerra, que tengan cuidado porque te la gana el soldado Ryan la obra. Bueno, claro, buenos días Vietnam. Exacto. De eso se trató. Los soviéticos también tenían sus equipos de rodaje, sus cineastas también hicieron lo mismo, solo que acá todo eso no llegaba. No. Ahí el asunto, ¿no? Y existe, es decir, que el que quiera se puede dar una vuelta. O llegaba de alguna forma un poco más. Sí, bueno, pero no llegaba al público de masas, claro. al plexo de lo que llamaríamos la opinión pública. Eso que termina redundando en una opinión generalizada, en que le agradecemos muchísimo que Estados Unidos haya defendido tanto la democracia en Occidente, o más o menos así. Siempre tan pacífico, ¿no? Sin ver la letra chica del asunto. Gracias por haber venido al programa. No, es un placer enorme esta invitación y charlar con ustedes. ¿Nos repetís de nuevo qué días estás haciendo función, así la audiencia puede ir a verte? Cómo no, los días sábados a las 20:30 horas en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Stalingrado ya no se llama Stalingrado, Leningrado ya no se llama Leningrado. Han cambiado un montón de cosas, pero la rusofobia no ha cambiado demasiado, si miramos un poco la prensa internacional. El culto a la personalidad tampoco ha cambiado demasiado. El poeta comunista chileno, premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, en su época de furor estalinista, escribe un canto por Stalingrado. Mi voz estuvo con tus